Muy buenos días, mis amadísimos hermanos. Hoy vamos a hacer este devocional entregándolo en las manos del Señor. Que sea el Señor mismo hablando a través de su palabra qué mensaje quiere que tú y yo, hermanitos, aprendamos hoy. ¿Qué mensaje quiere Dios que llegue a nuestro corazón para que haya un cambio en nuestra vida? Y vamos a hablar sobre una historia muy interesante sobre el camino de Maús. Pero antes de hablar de esta historia, que está en el libro de Lucas, vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, y dice así la preciosa palabra del Señor. Y en ninguno, oiga, léase bien, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y este quién es? Jesucristo. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y esto es bueno que te quede muy claro en tu corazón, en tu mente, en tu intelecto, de que solamente en Jesús hay salvación. En ninguno otro y otra, en nadie más, porque Él es el único que murió en esa cruz y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Pero vamos a leer la historia, es muy bonita y espero que meditemos en ella. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35, en el camino de Emaús. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Hermanitos, esto es una preciosísima palabra de Dios. Como analizábamos en devocionales pasados,
Los discípulos de Jesús tenían mucho miedo. Es por eso que se escondían en sinagogas, en las casas, en muchos lugares, por temor a los sumos sacerdotes, sabiendo lo que le había pasado al Mesías, a Cristo. Pero algunos también estaban muy tristes porque amaban demasiado a Jesús. Esta historia relata de dos discípulos que estaban caminando hacia una aldea que se llamaba Emaús. Su tema de conversación era lo que le había pasado a Jesús. Pero de un momento a otro, Jesús se acerca a ellos y camina con ellos. Y luego les preguntan, oigan, ¿ustedes de qué están hablando? ¿Y por qué están tan tristes? Dios hizo que no lo reconocieran a él a simple vista. Entonces ellos le dijeron, ¿cómo así? Tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó. Y entonces empiezan a relatarle todo lo que había sucedido a Jesús sin saber que hablaban con el mismo Jesús. Este hombre, desconocido para ellos, les recordó que lo que le había pasado a Jesús ya estaba escrito desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia, y que el mismo Jesús les había enseñado que era necesario que Él muriera para que pudieran perdonar los pecados de la humanidad, para que tuviera un sentido la venida de Cristo. Entonces, lo que Jesús les estaba diciendo era que desde Génesis, o sea, hablando desde Moisés, los libros de Moisés, cuando en Génesis Adán y Eva pecan, Dios les da una túnica de piel, o sea, un sacrificio vivo para el perdón de sus pecados. También les decía que desde Salmos, por ejemplo, hermanito, se lee el Salmo 22, el Salmo 46. Y también les decía que los profetas, por ejemplo, Isaías 53:5, todos, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla de Jesús. Y en el mismo libro les hablaba de esto y ellos no entendían. Es por esto que Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. Sí, hermanitos, la muerte de Jesús tenía que suceder como un sacrificio vivo y sin mancha para el pago de nuestros pecados. Los discípulos eran muy insensatos y tardos de entendimiento. Claro que en la actualidad la humanidad es así también. Somos insensatos. Decimos que amamos a Jesús. Le decimos Señor, pero no le obedecemos. Vemos al prójimo pasar necesidades y no le ayudamos. Más bien lo juzgamos y lo rechazamos. Dios hoy nos está invitando a rechazar el pecado, mas no al pecador. A amar al pecador, mas no a su pecado. A llevar a las personas a acercarse a Cristo. Y Él enviará su Espíritu Santo para convencernos y convencer a las personas de su error. Por ejemplo, yo tengo amigos que fueron homosexuales y al ellos entregar su vida a Cristo fueron limpiados completamente y ya aborrecen ese pecado que ellos hacían y se preguntan, no sabemos por qué nosotros hacíamos eso. Era el enemigo que los tenía atados, pero el Cristo mismo los salvó, los limpió del pecado. Y en este momento estos amigos míos, algunos de ellos tienen una fundación donde no solo sacan a las personas de la homosexualidad, sino que también ayudan a las personas a salir del alcoholismo, de las drogas. Esto por medio de terapias. Hermanitos, al final del texto, Jesús mismo parte el pan y les hace entender en este momento que Él era el mismo Jesús el que les hablaba. Y ya Jesús desaparece y ellos dicen, ¿no sintió nuestro corazón un ardor de amor al escuchar sus palabras y al verlo partir el pan? Porque Jesús era y es en este momento magnífico. Y vamos a orar y vamos a decirle a Dios, amado Padre que estás en el cielo, en esta preciosa mañana queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque enviaste a tu Hijo a morir en una cruz y a resucitar para que llevara consigo todos nuestros pecados, Señor, y los sepultase en esa tumba, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu palabra es viva y eficaz.
Ayúdanos, Señor, a comprender cuál es tu voluntad. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo y aborrecer su pecado, mas no aborrecer la persona que está pecando. Danos la sabiduría, Señor, para compartir con ellos tu palabra y que tu Santo Espíritu sea quien los convenza de lo malo que están haciendo y que estamos haciendo nosotros también, Dios. Guárdanos de la maldad, Señor, guárdanos de este mundo y guarda nuestro corazón del enemigo que quiere colocar en nuestro corazón soberbia, orgullo, que no nos sintamos superiores a nadie, Señor. Más bien tener un corazón humilde para ayudar a nuestro prójimo. Guárdanos de toda maldad y ayúdanos, Señor, a que en esta semana, Señor, que estamos iniciando, seas tú ayudándonos a ser cada día mejores, Señor. Te lo pido, oh Dios, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, hemos acabado nuestro devocional y recuerda que el único camino seguro es con Cristo. Vamos de la mano de Él y vamos a estar más que victoriosos. Dios los bendiga.